Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro de este ciclo de homenajes de la Fundación Club de la Libertad, que lo veníamos haciendo presencialmente, pero obviamente bajo estas circunstancias nos hemos mudado a las redes sociales y en particular a esta dinámica de los vivos en Instagram, que nos permite llegar a muchísima gente con este tipo de encuentros semanales en los que homenajeamos a un personaje de la historia. Hoy vamos a estar ocupándonos de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue probablemente, además de uno de los padres fundadores, uno de los personajes emblemáticos de la defensa de la libertad. Lo vamos a estar haciendo junto a dos personas más. En primer lugar vamos a estar presentando a una joven colaboradora de la Fundación Club de la Libertad. Me estoy refiriendo a Keila Nara Montiel. Y un poco más tarde, paciencia de por medio, lo tendremos al gran Alejandro Gómez, que es un profesional de esto de la historia, que es un apasionado de las ideas de la libertad, uno de esos especialistas que uno querría tener en estas latitudes de la República Argentina. Alejandro Gómez nos va a dar una mirada desde su perspectiva de lo que ha sido este personaje Thomas Jefferson. Mientras tanto, le voy a dar la bienvenida a Keila. Ya la estoy sumando. Damos la bienvenida a Keila. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Hola. Sí, te escucho bien. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Una breve introducción, simplemente recordando el tiempo y espacio que ocupó este personaje que vamos a intentar homenajear en el día de hoy. Decíamos hoy, tercer presidente de los Estados Unidos, segundo vicepresidente en esa secuencia, personaje, digamos, central, emblemático de aquella etapa de la Declaración de la Independencia. Y en particular, Keila, me parece que vos querías abordar un aspecto específico de su historia que querías resaltar, así que te damos la bienvenida y te escuchamos. Gracias. Sí, yo voy a hablar sobre el partido que él creó cuando él estaba, cuando fueron los comienzos de Estados Unidos. Pero más que nada, para empezar, quiero resaltar las ideas de Jefferson, que él profesaba la libertad individual, la independencia de todos los hombres por igual. En lo cual se basa la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que se basa en los derechos individuales y también en los derechos de la Revolución, que fue también lo que influenció mucho en la Revolución Francesa a Francia. Bueno, en el contexto donde se llevaba justamente a cabo la Revolución Francesa, fue en 1789. Estados Unidos era recientemente independiente, pero se vio involucrado en este conflicto entre Francia y Gran Bretaña. Y ahí Thomas Jefferson empezó a tener diferencias con quien era en ese entonces el secretario de Estado, Alexander Hamilton. Y ahí fue que nace los que fueron los dos partidos dominantes en Estados Unidos, que fue el Partido Federalista y el Partido Demócrata Republicano, el cual el Partido Federalista fue liderado por el mercantilista Alexander Hamilton, y él veía como que Estados Unidos debía crecer económicamente de una manera como un país industrial y comercial, más que nada. Él apoyaba mucho la creación del Banco Nacional, el pago de la deuda nacional y el cobro de impuestos a las importaciones. Además, ellos simpatizaban con Gran Bretaña en ese entonces, ya que Hamilton quería tener en Estados Unidos un modelo del Banco de Inglaterra. ¿Y por qué eran llamados federalistas? Porque ellos querían, interpretaban la Constitución, querían que el poder del gobierno federal se aumente y que se reduciera la autonomía de los estados. A lo que es diferente a lo que conocemos hoy como federalistas acá en Argentina, que son los que justamente están en contra de un gobierno centralista. Thomas Jefferson fue el que lideró a los demócratas republicanos. Él consideraba que el desarrollo de una economía debía ser agrícola y de pequeños propietarios. Jefferson mantenía un liberalismo más de participación localista, y era un modelo un poco más democrático, digamos,
un liberalismo más modesto, más alejado de lo que eran las grandes fortunas. Él estaba en contra de la creación del Banco Nacional y de los aranceles, ya que creía que esto perjudicaba lo que era la libertad de los ciudadanos. Los seguidores de Jefferson simpatizaban con lo que era la Francia revolucionaria, ya que Francia ayudó mucho en lo que fue la independencia de Estados Unidos. Ellos ayudaron con municiones, con soldados. Eso fue muy importante para lo que fue para que Estados Unidos gane la guerra de la independencia. ¿Por qué fueron llamados demócratas republicanos? Cuando los federalistas los llamaban demócratas a los seguidores de Jefferson, porque era de una manera querían que la gente los vea como los radicales de Francia. Entonces impartían temor en los ciudadanos para que crean que iba a pasar lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Entonces los llamaban demócratas. Pero asimismo los seguidores de Jefferson se llamaban republicanos porque ellos se identificaban justamente con los patriotas que habían luchado contra la monarquía inglesa. Bueno, y de ahí fue el resultado del nombre, o sea, demócratas republicanos. Hamilton buscaba una economía donde sea muy controlada por el gobierno, muchas intervenciones estatales, a diferencia de Jefferson, que él había leído mucho a Adam Smith y todas sus teorías, y él estaba muy a favor del capitalismo de libre mercado, y esa fue, digamos, la disputa principal entre Thomas Jefferson y Hamilton, lo que le llevó a crear estos dos partidos. Y bueno, Hamilton consideraba, por ejemplo, que él estaba en contra de los costes de transporte y lo decía que era un mal que tendría que minimizarse. Es más, él estaba a favor de un monopolio de mercado nacional, prohibiendo todas las importaciones. Y muchos comentan que el mercantilismo de Hamilton lo comparan con lo que era el fascismo económico de Francia, de Italia y Alemania en la década de 1920 y 1930. Así ambos partidos luchan por el poder, digamos, hasta la guerra de 1812, la guerra anglo-estadounidense, donde se dio entre Estados Unidos y Gran Bretaña por las colonias francesas en Canadá. Ahí, digamos, la gente como que empezó a estar en contra de los federalistas por el hecho de estar a favor de Gran Bretaña. Entonces ahí se disuelve el Partido Federalista, lo cual, empieza a dominar el Partido Demócrata Republicano hasta que se divide el partido y ahí comienza a ser el partido Whig, se llama así, el partido Whig, con las mismas ideas de Jefferson, nada más con otro nombre. Luego se disuelve eso en 1854, donde ahí nace lo que hoy conocemos como el Partido Republicano en Estados Unidos. Fue en honor justamente a Thomas Jefferson. Bueno, en conclusión, Jefferson, a través de este partido que él creó, dio lugar a muchos partidos liberales en Estados Unidos, y lo que llevó a ser Estados Unidos hoy un país que a pesar de todo intenta, digamos, asegurar las libertades individuales de cada uno, la libertad de religión, la libertad de expresión y muchas otras cosas que podemos nombrar. Así que podemos decir que Jefferson fue uno de los pioneros de las ideas de la libertad en ese país. Keila, muchísimas gracias por tu participación, por tomar este tramo de la vida de Thomas Jefferson, a este costado que inclusive muy poca gente me parece que conoce. Lo ubican más como el hombre de la Declaración de la Independencia, pero poco se han dedicado a ver cómo construyó la política. Así que agradecido por tu participación. Vamos a seguir en este homenaje. Muchas gracias.
te invitamos a que nos sigas escuchando un rato más. Yo, antes de darle paso a nuestro principal del día de hoy, que es Alejandro Gómez, me gustaría dedicarle algunos pocos minutos a un aspecto que me parece interesante de la vida de Thomas Jefferson, que tiene que ver con una polémica, inclusive, que todavía hoy persiste. Me estoy refiriendo a los temas vinculados a la esclavitud, que es uno de los tantos asuntos que Thomas Jefferson lo tenía como obsesionado y que probablemente haya sido todavía con mucha polémica en Estados Unidos por las supuestas contradicciones. Me parece importante empezar diciendo que sigue siendo un personaje tremendamente reconocido en la historia americana, que ha tenido reconocimiento de muchos presidentes a lo largo de la historia americana. Es una referencia indudable para los Estados Unidos, no solamente porque ha sido un padre fundador, sino porque además de eso me parece que ha dejado una huella muy marcada respecto a sus ideas y su visión respecto de las libertades individuales. Hay una vieja cita que me gustaría leer, que aparece en mucho material que van a encontrar respecto de Jefferson, una cita que hiciera el conocido John Fitzgerald Kennedy en una reunión con 49 ganadores de premio Nobel en la Casa Blanca, y decía en esa reunión, él obviamente mucho más acá en el tiempo, que creía que esa era la colección más extraordinaria de talento y de saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción, decía, de cuando Thomas Jefferson cenaba solo. Obviamente esta figura de comparar 49 ganadores del premio Nobel con Jefferson hacía referencia a la enormidad intelectual de Thomas Jefferson, que era reconocida en este momento por ese presidente americano del siglo pasado. El apóstol de la libertad, lo llaman muchos a Thomas Jefferson, y yo quería justamente meterme en esto que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Un tema polémico en aquel tiempo y polémico mucho más aún hoy, por aquella lógica histórica que tienen algunos de intentar analizar los hechos del pasado con los parámetros morales y jurídicos del presente, ¿no? Hay que entender que en aquellos años la esclavitud era uno de los condimentos de la vida en comunidad, normalizados, naturalizados en la vida cotidiana de esas colonias americanas. Pero es interesante ver cómo este personaje de la historia de Estados Unidos, Thomas Jefferson, consiguió meter adentro de la discusión esta cuestión que para inclusive muchos padres fundadores era un tema extremadamente incómodo. Tan es así que existe en la historia de Thomas Jefferson varios intentos consecutivos de limitar la cuestión de la esclavitud, quitarle algunos condimentos, obviamente en el camino hacia su abolición. Él era un predicador en esto de eliminar la esclavitud, pero claro, siempre se le ha planteado desde el punto de vista histórico que esos padres fundadores eran en cierta medida opositores de la idea de la esclavitud, pero al mismo tiempo hacían usufructo de ese sistema, porque claro, Thomas Jefferson, como tantos otros padres fundadores, tenían una importante cantidad de esclavos en aquellos años. Algunos hablan de alrededor de 600, ya cercano a su muerte permanecían alrededor de unos 200 o 250 esclavos en sus plantaciones, y hay una historia ya un poco más íntima y personal que si quieren después la podemos compartir. Siempre recordándoles que si tienen ganas de hacer preguntas o inquietudes, sobre todo para el profesor Alejandro Gómez, que va a venir en unos pocos minutos después, vamos a aprovechar cada una de las preguntas que ustedes hagan para hablar un poco más sobre la vida de Thomas Jefferson y particularmente las cosas que nos ha dejado como legado, ¿no? Él hablaba de que todos los hombres hemos sido creados iguales, y esto ha tomado mucha fuerza porque si bien se dice siempre que el redactor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos fue Thomas Jefferson, lo cierto es que fue un grupo de personas entre las cuales claramente Thomas Jefferson era uno de los intelectuales más importantes y probablemente fue seleccionado en esa tarea de escribirla por su capacidad o su talento con la pluma, ¿no? Su talento para escribir. Era un muy buen redactor, tenía muy buenos antecedentes anteriores en su despliegue en la misma Virginia donde él residía. Él siempre valoró mucho esa idea de que todos los hombres son creados iguales, y sus intérpretes
las personas que interpretan el pensamiento de Thomas Jefferson siempre dicen que cuando él habla de que las personas son creadas iguales, no lo dice en un sentido restrictivo, sino en un sentido muy amplio. Él se refiere a estas cuestiones como vinculadas a los derechos esenciales, a los derechos naturales, habla de la ley natural como esencia humana y hace mucho hincapié particularmente en que es una verdad evidente, esto de que todos los seres humanos hemos sido creados de igual modo, e inclusive habla de los derechos que nos corresponden antes de la vida social, de esos que vienen con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, una de las anécdotas interesantes para compartir, y aquí me gustaría hacer una cita y leerla textualmente para no cometer errores, es compartir con ustedes el texto que el mismo Thomas Jefferson acerca a los constituyentes americanos, a los hombres que están en el proceso de la Declaración de la Independencia, para que ese Congreso americano lo incorpore a esta Declaración de Independencia. Este texto que les voy a leer fue rechazado y vamos a analizar un poco por qué fue rechazado. Decía, este texto ha declarado cruel guerra a la misma naturaleza humana, se refiere a Gran Bretaña, y se ha declarado cruel guerra a la misma naturaleza humana, violando sus más sagrados derechos a la vida y a la libertad en las personas de distantes gentes que jamás la habían ofendido, capturándolas y conduciéndolas a otro hemisferio para someterlas a esclavitud o haciéndolas sufrir la más miserable de las muertes durante su transporte hacia aquí. Esta guerra pirática, oprobio de las potencias infieles en la guerra del rey cristiano de Gran Bretaña, resuelto a mantener abierto un mercado donde se compran y venden hombres, ha prostituido su derecho de veto reprimiendo toda iniciativa legislativa encaminada a prohibir o restringir tan execrable comercio, y para que semejante cúmulo de horrores no carezca de rasgo distintivo alguno, ahora incita a esas mismas gentes a alzarse en armas contra nosotros, comprando la libertad que él les robó con el asesinato del pueblo a quien les impuso y redimiendo así los crímenes que antes cometió contra las libertades de un pueblo, instándole a cometer crímenes contra la vida de otro. Este texto que proponen Thomas Jefferson y los otros redactores de la Declaración de la Independencia es rechazado por el Congreso. Y esto tenía que ver con una cuestión muy interesante para analizar después, si tenemos tiempo en las preguntas, que tiene que ver con el pragmatismo de la política, del proceso pleno de la Declaración de la Independencia, porque allí convivían varias colonias, en algunas de las cuales la esclavitud era una matriz mucho más relevante que en los estados como Virginia, de donde provenía Thomas Jefferson. Y en la negociación con esas colonias, que obviamente tenían intereses económicos y una percepción de este tema absolutamente diferente, prefirieron no incluir este párrafo que era tremendamente duro con Gran Bretaña por los temas vinculados a la esclavitud. Es decir, que no aceptan en ese contexto, pese a que había cierto consenso, incluir esta parte del texto porque entienden que perjudica al consenso que necesitaban por ese momento las colonias para conseguir su independencia y una declaración que los uniera o los encontrara todos juntos. La esclavitud en realidad, en términos ideológicos, ya era una sensación en aquellos tiempos para los mismos americanos que sentían respecto a esta cuestión. Esto tiene que ver con el contexto, digamos, histórico de lo que eran en ese momento las colonias de Estados Unidos. Para los norteamericanos la esclavitud en sí mismo suponía, textual esto, la posición que ellos mismos ocupaban con respecto a las tiranías de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, esto también dice Thomas Jefferson. Nosotros somos de alguna manera esclavos de Gran Bretaña porque somos colonias, y utiliza esta palabra. Algunos otros pensadores, John Adams, por ejemplo, un poco más sutil en la terminología, hablaba de la más despreciable clase de esclavos, refiriéndose a los americanos respecto de Gran Bretaña. O sea, vuelve a utilizar la palabra esclavitud como una palabra negativa y rechazándola en algún punto porque intentan ponerse ellos en la posición de esclavos de Gran Bretaña. John Dickinson escribía: a nosotros se nos cobran impuestos sin nuestro consentimiento otorgado por nosotros o por nuestros representantes. Somos, por lo tanto, decía Dickinson, esclavos. Digamos, este es el pensamiento de la época, no solamente la mirada de Thomas Jefferson, sino de muchos que en aquel tiempo escribían y pensaban sobre esto. Jefferson también escribió en aquel tiempo una serie de opresiones iniciadas en un periodo determinado y continuadas inalterablemente durante sucesivos cambios de ministerios, evidencian con claridad meridiana un plan deliberado y sistemático para reducirnos a la esclavitud. Es decir, vuelve otra vez a la mención que tiene que ver con cómo se sentían los americanos respecto de, en
este caso Gran Bretaña, y se ponían un poco en la posición de esclavos. Pero obviamente el contexto económico también tenía que ver con que los esclavos eran mayoritariamente una fuerza laboral indispensable para el funcionamiento de las plantaciones por aquellos años. Es decir, estamos hablando de un recurso que para la época estaba de alguna manera validado como un recurso posible o utilizable. Es cierto que Thomas Jefferson en reiteradas ocasiones ha hecho intentos de cambios legislativos para modificar esta situación. Por eso que se lo menciona reiterativamente como el padre fundador que más promovía la eliminación de la esclavitud. Ya había una percepción de lo negativo que era la esclavitud, ya existía esta percepción. Había una convicción por parte de Thomas Jefferson respecto a que esto estaba mal, pero claramente había intentos también de minimizar estas cuestiones. Me gustaría también aquí citar algunas frases de Thomas Jefferson muy interesantes sobre este tema. Poco deseaban manifestar como Jefferson que los derechos humanos se hallaban profundamente lesionados por esta infame práctica. También decía que la abolición de la esclavitud doméstica es el gran objetivo anhelado en estas colonias en las que lamentablemente fue introducida en su temprana edad. Y dice después: de cualquier modo, siempre confío en una futura abolición de la esclavitud. Nada hay escrito con más certeza en el libro del destino que estas gentes han de ser libres. Dice en pleno momento, tanteo más potente del ideológico, que tiene que ver con discutir la cuestión de la esclavitud con colonias que tenían a la esclavitud como una regla de juego. Él percibía que de esto había que salir, percibía que esto estaba mal. De hecho, déjenme buscar otra cita acá que me parece que también muy valiosa, en la que de alguna manera plantea esta. Dice, propone en este contexto, en la discusión en Virginia, esto es un poco más atrás en el tiempo, propone empezar a trabajar sobre las restricciones. Él decía, está mal la esclavitud, pero una de las maneras de interrumpir este proceso es evitando que se sigan importando esclavos. Y cuando tiene que fundamentar esa idea de eliminar, aunque sea parcialmente, la esclavitud, dice, este proyecto fue aprobado sin oposición, consiguiendo, según sus propias palabras, las de Jefferson, detener el incremento del mal. Cuando esta norma se consigue avanzar un poco más cerca en el tiempo, ya después de la independencia de Estados Unidos, probablemente alrededor de 1808, en plena presidencia de Jefferson, tal vez inclusive en su honor, ¿por qué no decirlo? Cuando esto se discute, se habla de esta posibilidad de detener el incremento del mal, es decir, prohibiendo o eliminando esto que finalmente ocurre unos años más tarde. Y un aspecto que no quiero pasar por alto para darle luego paso al profesor Alejandro Gómez, espero tenerlo por aquí, espero estar viendo en la grilla, por tanto lo voy buscando, es así como se le recrimina a Thomas Jefferson que él era un antiesclavista, pero tenía esclavos, tema que podemos analizarlo en el contexto histórico, también es cierto que hay una historia más personal de Thomas Jefferson que también genera un poco de controversia, porque no solamente tenía esclavos en su plantación, sino que hay una historia que lo involucra en primera persona. Y esto tiene que ver con una historia, digamos, si se quiere, afectiva, y este es el debate, porque él tenía una esclava, Chelo, en su plantación, que fue, después de la muerte de su esposa, digamos, de alguna manera la persona con la que tenía relaciones y a la que se le atribuye ser la madre de uno de los hijos, al menos uno de los hijos de Thomas Jefferson, que es una esclava. Esta esclava, que era una media hermana de su mujer muere en Francia mientras Thomas Jefferson es embajador en ese país. Cuando muere su mujer, esta media hermana de la esposa, mulata por cierto, inicia una relación que obviamente nunca sabremos si fue una relación voluntaria o no. Acá hay una discusión entre los historiadores respecto a si esto fue una relación consensual o fue una relación afectiva, o si fue una relación digamos, aprovechando la circunstancia de la esclavitud y por lo tanto la obligó. Lo cierto es que esta media hermana
de su anterior mujer, se convirtió en una persona con la que él se relacionó íntimamente durante 38 años. De hecho, hasta su muerte. Es decir, y una de las cosas que siempre se cuestiona es que él la mantuvo como esclava durante todo este tiempo, incluido hasta el momento que fallece. Y por otro lado, la atribución de que algunos de los hijos de esta mujer podrían haber sido hijos de Thomas Jefferson. De hecho, la historia cuenta que 3 o 4 de estos niños, de los 6 que tiene Sally Hemings, así se llamaba esta mulata, habrían tenido un color más bien caucásico, y por lo tanto muchos de los visitantes de la plantación de Thomas Jefferson veían con extrañeza la similitud física de estos niños esclavos con su anfitrión. Pero obviamente las características de la época impedían que este sea un planteo o un cuestionamiento al anfitrión de turno, y a tan prestigioso anfitrión, por cierto. Dicho sea de paso, esos chicos, cuando cumplieron su mayoría de edad, fueron liberados de la esclavitud por Thomas Jefferson sin ninguna aclaración. Fueron los únicos esclavos liberados por Thomas Jefferson en esa plantación. Se atribuye esto obviamente a esa vinculación tan íntima que tenía con Sally, que obviamente después, digamos, quedó para el debate de la historia. Inclusive hay mucho escrito al respecto, lo pueden buscar luego en internet. Interesante la historia también de Sally, ¿no? Porque decíamos, es media hermana de la esposa de Jefferson, hija también de un propietario de una plantación con una esclava. Es decir, que la historia es un poco más larga, con antecedentes, pero interesante para ver el hombre detrás de las ideas y cómo conjugaba su convicción de la libertad con estas cuestiones que tenían que ver hasta con lo propio, ¿no? De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace a este apóstol de la libertad, como le gusta decir a algunos pensadores. Le damos la bienvenida a Alejandro, profesor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo y su paciencia. Hola Alberto, buenas tardes, sí. Bueno, originalmente estaba planteado que hiciera yo una semblanza Adelante. de Jefferson, pero veo que quienes me precedieron ya hicieron la semblanza, porque Algo. va media hora y yo acá esperando, con lo cual me voy a limitar a hacer 2 o 3 recomendaciones muy cortas, así no le robo el tiempo a la gente, pero básicamente decir, noto yo en Jefferson, no siendo especialista obviamente sobre el tema, que pasa algo parecido con los políticos, ¿no? O con los intelectuales que vienen a políticos, que es que una cosa son las ideas que uno tiene y otra cosa son cómo luego esto se lleva a la práctica. Porque en sus 2 presidencias, sobre todo en la segunda, él se vio complicado con esta idea de tener un gobierno limitado, reducir el gasto, cambiar la Corte Suprema, ¿no? Entonces es interesante esta reflexión que muchos de nosotros liberales siempre tenemos en el país, que es hay que hacer política, hay que meterse en la política, y luego vemos que cuando están en la política los cambios no se pueden hacer de un día para el otro, y muchas veces los enemigos número 1 de los propios liberales que están en la política somos los liberales, no son los comunistas, los socialistas, etc. Estamos todos ahí abajo del árbol tirándole piedra para que se caiga, ¿no? Entonces, volviendo un poco con 2 o 3 cosas que se mencionaron al pasar, obviamente no voy a mencionar lo de la esclavitud que bien lo desarrollaste. Podemos marcar 3 puntos principales, ¿no? de lo que tengo de Jefferson. La Declaración de la Independencia, ¿no? Él es el que escribe el borrador principal de la Declaración de la Independencia, teniendo en cuenta quizás 2 pensadores. Thomas Paine, que es el que escribe justo Common Sense en enero de 1776, la Declaración de Independencia se está redactando en mayo, junio, finalmente el 4 de julio se
se hace, que por cierto Jefferson muere un 4 de julio de 1826, 50 años después de la Declaración de la Independencia. Ese es uno, y el otro son los principios de John Locke, ¿no? Del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y la idea de que tiene que haber un gobierno para reglamentar esa vida en sociedad, pero con el solo objetivo de proteger los derechos del individuo, que los tiene antes de reunirse en gobierno, ¿no? Entonces, ahí está la guerra de la independencia, ahí están estos hombres jugándose la vida. La mayoría de los que firmó el acta de la independencia de los 56 terminaron en la pobreza, perdieron la propiedad, todo. Esto es otra cosa interesante porque también en la actualidad muchos decimos, bueno, hay que salir, hay que rebelarse contra el Estado, etcétera, pero lo querés hacer desde el iPhone, lo querés hacer desde el iPad, vení, firmá esta declaración, no, porque si después la FIP me persigue, entonces, bueno, o no, este fin de semana te voy a llevar al chico, mi hijo, no sé a dónde. Bueno, si fuera así, todavía Estados Unidos sería colonia. Si fuera así, todavía la Argentina sería colonia de España. Entonces, la libertad tiene un precio que hay que pagar, y el precio es caro. Entonces, es muy lindo leer todo esto, pero después no queremos quedar en casa. Bueno, ese es un tema interesante de conocer estos personajes, este ciclo que voy a hacer, es decir, ir un poco más a la vida de estas personas. Jefferson, como señaló antes, Leila era o Clayla, ¿cómo era? Keila. Sí, esta idea de los principios de la libertad, ¿no? Dentro de los revolucionarios de la independencia había dos grupos, unos revolucionarios más radicales y otros más moderados, ¿no? Vos señalaste bien algo ahí al pasar, que es esto de no extrapolar las situaciones al presente. Cualquiera de los dos grupos eran Whigs, ¿no? Eran Whigs revolucionarios o republicanos, Whigs federales o federalistas, los seguidores de Hamilton. Cualquiera de ellos era 100 veces más liberal que cualquier liberal que anda dando vuelta en la política mundial, no digo la Argentina, mundial. Si uno mira el gobierno de Estados Unidos hoy con lo que los federalistas de Hamilton o de Jefferson, los republicanos de Jefferson pensaban, es un gobierno comunista. Por eso los think tanks norteamericanos ven que está todo el día diciendo hay que volver a ser liberales, capitalistas y tal. Entonces, nosotros nos reímos de ellos porque, bueno, si vivieran en la Argentina la vida sería mucho más triste. Pero claro, ellos están mirando los padres fundadores, ¿sí? Entonces, los grupos estos tenían diferencias, pero no eran diferencias tan abismales como las que pueden tener hoy liberales y demócratas progresistas o demócratas sociales. Entonces, ahí está Jefferson con este grupo de seguidores promoviendo un Estado mínimo. Él quería esto que se llamaban los artículos de la Confederación, más que la Constitución. En 1782, 81, 82 se dictan esto. En la primera forma de gobierno de las que eran colonias, ahora los Estados Unidos de América, no tenía poder ejecutivo directamente, ¿no? Entonces ese era el debate. Los federalistas querían un poder ejecutivo limitado. Claro, si lo comparan con el otro que no quería, parecería abusivo. Si lo comparamos con la actualidad, parecería totalmente liberal, ese sentido, ¿no? Entonces Jefferson tenía estas ideas. Una que también es muy importante y muy candente hoy en Estados Unidos es el derecho a portar armas, ¿no? Porque él decía que los ciudadanos tienen que tener algo para cuidarse del abuso del Estado. Y esto es lo que genera un debate muy fuerte hoy en Estados Unidos, con 2 por 3 aparece uno matando gente en un supermercado, en una escuela, etc. Y es prácticamente imposible que se derogue porque hay que cambiar una enmienda de la Constitución, necesita la aprobación de, creo que 2/3 partes de los estados de Estados Unidos. Es muy complejo. ¿Cuál es el principio que está atrás de eso? ¿Qué pasa si el gobierno toma tanto poder y empieza a abusar de ese poder? Me tengo que poder defender. Eso es lo que está atrás de esa situación, ¿no? Entonces, este derecho, por eso él inclusive estaba en contra
de la existencia de una armada permanente. Él propone las milicias, ciudadanos comunes armados que eventualmente van a ir a la guerra, ¿no? Y en este sentido es interesante, y no sé, hay 2 minutos más y Adelante. y lo corto, pero cuando llega a la presidencia, corta el presupuesto militar a la mitad, ¿sí? Pasa de 6.500 hombres a 3.300. ¿Sí? Dicen, no tenemos necesidad de esto. Saca los impuestos internos. Dice, el gobierno federal se tiene que administrar con los impuestos que obtengamos por la venta de tierras. Estados Unidos tiene tierra para vender porque va haciendo la conquista del oeste. Y los impuestos de aduana. Todos los demás impuestos hay que sacarlos. Con eso nos tiene que alcanzar. Corta la mitad el gasto. El presupuesto del año anterior lo lleva a la mitad, ¿no? Digamos, pensemos lo que sería eso, que hoy alguien haga algo parecido. O sea, que hoy alguien haga, sobre todo acá, no aumentar el presupuesto. No digo que lo corten 0,1%, sino que no lo aumente, por lo menos. Y dentro de todas estas cuestiones, creo que vos mencionaste también ahí al pasar, me llamó la atención. Yo estuve, para ver esto, como decía, acá hay un librito interesante, espero que se vea ahí, al derecho o al revés, pero se llama A Patriot's History of the United States, ¿no? Desde Colón hasta la guerra contra el terrorismo, y luego está este libro que habla de las presidencias de Estados Unidos, este libro publicado por el Mises Institute, ¿no? Muy bueno. Donde están todos, hay un capítulo completo sobre Jefferson. Y una de las cosas que señala uno de estos libros, no me acuerdo cuál, es que él preparaba su propia comida en la Casa Blanca. Se servía la cena. Una vez fue el embajador de Gran Bretaña. Él fue presidente entre 1801 y 1809. Fue el embajador de Gran Bretaña a cenar con él. Tocó el timbre, se sorprendió que el que abrió la puerta era el propio Jefferson. Lo recibió él o sea, esto se sabe porque el hombre escribió carta diciendo, a mí me pasó esto, ¿no? Vivía solo en la casa, y más allá también de la mención esta a la igualdad de derechos entre las personas, dejando al lado el debate ese interminable sobre la esclavitud, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que alguien que sea tan liberal y tal tiene esclavos? Bueno, estamos en 1750, otra vez hay que volver ahí, y todo el pensamiento que había alrededor de eso, pero hizo sacar la mesa rectangular que había en la Casa Blanca para las cenas y puso una redonda, ¿no? ¿Qué marca esto? Nadie tiene el lugar de privilegio en la mesa. El lugar, o sea, lo que llama la atención es quién está sentado en el lugar. No hay una cabecera donde acá se sienta tal y acá. En la mesa redonda somos todos iguales. Bueno, estos pequeños detalles, ¿no? Era una persona muy culta, muy instruida. Muchas de estas cosas van por el lado de la biblioteca, ¿no? Del aprendizaje, ¿sí? Hablaba francés, fue embajador en Francia también de Estados Unidos. Entonces, es interesante, desde distintas perspectivas, tratar de ver sobre todo cuál era el argumento que él usaba, cuáles eran sus argumentaciones, cuáles son las contradicciones que hay. A veces acá nosotros estamos muy fanatizados yo tengo discusiones con gente conocida de este mundillo liberal que es muy pequeño, donde están empecinados en ver ultraliberales en la generación del 80, ¿no? 1880, eran todos liberales, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Gente que repite algo que no sé si leyó en la Wikipedia de suerte. Hay ideas, y además ninguno de nosotros es coherente todo el tiempo en su vida. Es decir, si vos agarras un autor que escribió durante 50 años y siempre escribe y no tiene contradicciones, algo está mal en esa persona, ¿no? Es decir, no puedes pensar lo mismo a los 20 años y a los 80. No evolucionó. Claro, no evolucionó, no se planteó nada en su vida. Entonces, no hay que ser fundamentalista, decir, bueno, Jefferson ultraliberal y todo lo que hizo está bien, porque a mí me gusta porque es liberal. O sea,
Porque eso es hacer lo mismo que hacen los socialistas, los comunistas, que justifican todo y lo meten en su estructura, cortan, pegan y ahí le entra todo bien, ¿no? Me gustaría compartir un par de preguntas contigo que están aquí en la mesa cuando terminen con todo. Sí, ya, y estaba viendo si tenía algo más anotado ahí, pero... ¿Intercalamos si querés con alguna pregunta? Sí, difícil va a ser que yo tenga la respuesta, pero pregunta. No importa, creo que esta sí. Dice, ¿qué ideas habría que promover en Argentina de Jefferson hoy para salir de este estancamiento ético? Habla de la cuestión moral, digamos. A lo que hay que volver siempre, digo yo, y este es un problema que creo que tenemos los liberales, un defecto, exaltar la importancia del liberalismo no porque genera más riqueza, porque nos va a dar más bienestar, sino porque es la condición natural de cada uno de nosotros, tener el derecho inalienable a perseguir la propia felicidad, que es lo que dice la Constitución de Estados Unidos. El derecho a perseguir la propia felicidad. Tu felicidad es ser pobre, dale, para adelante. Acá, este es el país adecuado para ser muy feliz en ese sentido. Tu felicidad es leer, tu felicidad es casarte con una persona de tu mismo sexo. O sea, ¿por qué es importante el liberalismo? No porque genera más riqueza, que la genera, sino porque respeta el derecho individual del proyecto de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y en eso hay que hacer. Porque si no, yo tendría la obligación, sí, de escuchar la música que le gusta a otro, porque sacó más votos que yo. Entonces solamente se va a escuchar esta música. Tengo otra pregunta que está en tu especialidad y que este juego histórico se puede hacer gracias a que estamos dialogando en el presente. ¿Hay un paralelismo entre Jefferson y Alberdi en términos de que ambos fueron en el fondo enormes intelectuales? Tal vez con la diferencia de que Jefferson le tocó jugar en la política y ser presidente, no sé si de los mejores, pero me parece que digamos los dos provienen del palo intelectual, del palo de las ideas, de esta visión de lo que querían como sociedad, y me parece que podría haber un paralelismo. ¿Sentís que hay algo de eso entre los dos personajes? Vos marcas ahí, yo creo que así, a lo tiro, ¿viste? Porque como digo, conozco muchísimo más a Alberdi que a Jefferson. Está diciendo algo que no es. Jefferson está actuando en el momento que las ideas liberales se están explotando, ¿no? En 1776 Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. Y si bien la habrá leído un poquito más adelante, porque no es como ahora que salió y mañana tenés el libro en tu casa. Sí. Las ideas esas están dando vueltas, ¿no? La señorita que habló antes que yo hablaba de la Revolución Francesa, de la influencia de la Revolución Francesa. Bueno, pero la Revolución Francesa son 10 años después, es decir, están las ideas dando vueltas. Los franceses ayudan a los norteamericanos a independizarse de Inglaterra porque habían perdido la guerra de los 7 años con Inglaterra en 1763. Entonces están como tomándose de revancha, ¿no? Vamos a ayudar a estos colonos a que pierdan. Y ellos, a su vez, después sufren porque esas mismas ideas que promovieron en Estados Unidos se ponen en práctica en Francia y cae la monarquía, ¿no? Ahora, Alberdi, yo lo veo, y soy un estudioso y lo resalto todo lo que puedo también, pero Alberdi no es político. Y entonces desde su lugar de no político él puede decir lo que quiere, ¿no? Y de hecho yo estoy trabajando ahora sobre sus escritos póstumos y esto es lo que comentaban. Lo mata a Sarmiento y a Mitre todo el tiempo, que si uno lo lee dice, bueno, pero esto era el antecedente del peronismo, más o menos, por las cosas que dice. Pero claro, ahí hay problemas personales también, ¿no? Yo creo que Alberdi sí es la persona que hay que leer para entender el liberalismo en la Argentina, para ver lo que deberíamos hacer. O sea, vos querés saber qué habría que hacer, bueno, leértelo Alberdi, no te leas toda la obra, lees algo y sabés. Son ideas parecidas, pero hay una distancia de unos 70, 80 años. Entonces Alberdi recibe todo mucho más masticado.
Alberdi ya ve la revolución industrial, ya ve lo que pasa con la independencia en Estados Unidos, y él está resaltando Estados Unidos. Lo interesante de Jefferson, y con esto cierro la respuesta, es que él está... Esto es algo que pasa también con muchos de estos movimientos. Ellos están haciendo las cosas, no, o sea, no las están mirando. No había ningún antecedente en el mundo de país que eligiera a sus políticos, a sus gobernantes. Ese es el primer caso de Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo, no saben para dónde va a salir. Por eso después están ahí, meten las enmiendas en la Constitución, lo quieren limitar, otros le quieren dar más poder. Está en eso. Sí, agradezco la mención porque inclusive recuerdo haber leído una cita en la que Jefferson dice que ese grupo de colonias se va a convertir en el imperio que defiende la libertad. Era como una especie de premonición. Hoy sería fácil leer eso, ¿no? Pero en aquellos años era como una especie de arrogancia desproporcionada, ¿no? Totalmente. Bueno, ellos son visionarios, están ilusionados con la gesta que hacen. No es menor el punto de decir, están derrotando al mayor imperio que existía en el mundo en ese momento, en plena época de la Revolución Industrial. Entonces, habían ganado la guerra de los 7 años en Europa y pierden con estas colonias a las que ellos subestimaban, ¿no? Y por suerte, por haberlas subestimado, porque no les generaban riqueza, por eso estuvieron casi 100 años sin gobierno, sin tener presencia militar británica. Entonces ellos se autogobernaban. Hay un artículo muy bueno que se llama A Tale of Two Revolutions, ¿no? Un relato de 2 revoluciones, es un artículo de 10 o 15 páginas, compara la Revolución Francesa con la norteamericana. Entonces el tipo dice, ahí, que se llama Peterson el autor, dice, es que los norteamericanos cuando hacen la guerra de la independencia, hacen la guerra para conservar la libertad que tenían, no para liberarse. La Revolución Francesa hacen la guerra para sacarse el rey, para ganar libertad. La independencia de América Latina es para sacarse el peso encima. Lo que sucedió es que los ingleses, cuando termina esta guerra de los 7 años, 1763, y en plena Revolución Industrial, ven el potencial que tienen esas colonias para ser proveedoras de materias primas. Y entonces buscan ahí empezar a meter un pie fuerte, con la excusa de que gracias a eso, gracias a esa guerra, habían sacado la amenaza francesa en todo lo que era la Luisiana, el Mississippi, etc. Bueno, empiezan a cobrar más impuestos, y esto que sería lo interesante para nosotros, empiezan a cobrar impuestos, y ahí viene la famosa frase, no taxation without representation. No puede haber impuestos si no estamos representados, ¿no? Lo cual nosotros sabemos también que no existe porque están los representantes y cada vez nos matan más impuestos. Pero claro, supuestamente los representantes representaban al pueblo y no a ellos mismos, como hacen esto que tenemos ahora, ¿no? Cualquiera sea el partido que sea, porque para aumentar impuestos todos levantan la mano. Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo, tu disposición. Te hemos robado una parte de la tarde, te hemos hecho preparar un material. Agradecidísimos por escucharte. Ojalá que podamos tenerte aquí en Corrientes en algún momento hablando de Alberdi. Cuando nos liberen de la cuarentena. Cuando nos liberen, sí, porque les gustó tenernos encerrados, le va bien con eso. Sí, nos tienen acuartelados. Te agradecemos muchísimo en serio la disposición y tu generosidad, y te mandamos un abrazo gigantesco a la distancia. Nos vemos, saludos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bye.